Voy a poner a Mónica Luzárraga en pantalla para iniciar con mi querida amiga ya rapidito esta charla. Qué lindo verte, Mónica. ¿Lograste descansar algo? ¿Logré qué? Descansar algo durante el feriado. No, para nada. Tuve la dicha de convertirme en tía el 2 de noviembre, así que me tocó estar en modo reprise de ser mamá el feriado. Bastante bien. Qué bien, qué bien, qué bien, pero qué chévere también. ¿Es tu hermana? Sí, mi hermana mayor. Qué bien que tenga además tu compañía en el posparto, me parece maravilloso. Querida Mónica, a ver, vengo de hablar con Javier Lazo y te digo la verdad, a mí yo me levanto todas las semanas con la intención de, ¿sabes qué? Vamos a promover desde la alegría, vamos a tratar de sostener el buen ánimo, pero a veces me basta una conversación para ver el panorama y mirando el contexto termino bastante dolido por lo que pasa en el país. Y me planteo el desafío, ¿no? Y eso que Javier es bastante optimista en realidad. Javier es bastante optimista, sí, pero me planteo el desafío, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante este desafío frente a cuestiones como las que acabo de poner en pantalla, ¿no? Una prefecta con presupuesto público, con cargo de autoridad, regalando juguetes sin que Diana Tamaini se mosquee, en un acto además financiado por la propia prefectura, en condiciones claramente desiguales y con desafíos claramente tremendos, ¿no? Que tienen. Yo le mencionaba a Javier, a ver, dime qué es más fácil, hablar sobre por qué los derechos son derechos y deben asistirte y debe garantizarlos y tutelarlos el Estado, y por otro lado decir que se vayan todos y no les demos plata a los partidos políticos y bajemos a la mitad a los asambleístas o menos de la mitad, si que nos quedamos sin asamblea no importa. Es decir, en un escenario como el que plantea el país, el desafío es inmenso para hacer a la gente pensar. Y el abono que se propone desde el gobierno y desde sus voces es justamente que la gente no piense. Es posible llevar adelante una campaña con resultados efectivos en este escenario. Le hablaba a Mónica sobre el desafío y sobre si es posible llevar adelante una campaña en los términos en que está contextualizada el día de hoy. Les pido mil disculpas. La verdad es que no suelo faltar el respeto hacia la gente desde el carro, pero en todo caso vamos a aprovechar que acá tenemos mejor conexión. Te estaba comentando, Fernando, lo que estamos viviendo y lo que se propone como parte de una de las propuestas de la consulta popular, casualmente con esto de eliminar el apoyo a los partidos políticos, que además es una pregunta que se ha descontextualizado porque lo que se vende como parte de la propuesta no es lo que realmente dice la pregunta, que es más bien eliminar el fondo permanente a los partidos. Nosotros en realidad como Estado no financiamos campañas y esto hay que dejarlo muy claro. Lo que hacemos es garantizar que en el plano de igualdad todos los candidatos reciban por parte del Estado la misma asignación en los medios para que difundan sus propuestas y difundan sus ideas. Y ya desde ahí, todos los que hemos visto cómo son las campañas, notamos y sabemos que mientras hay campañas millonarias, campañas que se desbordan en regalos, en materiales, en medios, hay campañas muy pequeñitas que quizás no logran tener el impacto que, pues, evidentemente quienes tienen la billetera para costear estos temas, ¿no? Y con esta visión que se tiene hoy en día, con estas propuestas, con lo que vemos, el mismo concierto de Vélez en Cuenca, lo que acaba de hacer la prefecta de Esmeraldas, son las muestras más claras de cómo funciona hoy en día este, este pensamiento que tiene el gobierno nacional, ¿no? Este sentido de influencia, de influencers, de, de todo canalizarlo a través del impacto, del marketing, del momento publicitario, de esto de captar las emociones, y que termina siendo la desnaturalización de la democracia también, porque no hay lugar al debate. No hay lugar a una propuesta seria, no hay lugar para que las ideas realmente se discutan desde la seriedad de la discusión, sino que por un lado tienes fanatismo, tienes conciertos, tienes regalos, tienes dádivas, tienes spots publicitarios, piezas de comunicación de TikTok donde nadie habla, donde nadie propone absolutamente nada, versus todo un andamiaje de personas que desde la individualidad,
tú, yo, los demás canales y muchísimas personas y muchísimos grupos que se han sumado a la campaña del no, lo están haciendo con nada. O sea, literal, a pulso, ahí, dando todos los días, y eso demuestra la desigualdad, pero sobre todo cómo se va perdiendo la discusión seria y sobre todo decente que se tiene que tener cuando se rebate este tipo de propuestas. La propuesta es, queremos transformar el país a imagen y semejanza de esta plutocracia, de esta necropolítica que hoy vivimos, o queremos sostener un país que se asienta sobre las bases de una constitución que nos garantiza derechos. Eso no está en la palestra hoy en día. Está el fanatismo, la discusión, el insulto, el baile de TikTok, el regalar muñecos. ¿Dónde está la seriedad para discutir un proyecto de lo que quiere ser el país de ahora en adelante? Ahora, y en ese marco de lo que propones, es cierto que el gobierno se va quedando sin reserva académica, sin reserva intelectual. Cada vez van distanciándose más las voces conocedoras de los temas que propone el gobierno, de la visión que le aplica el gobierno a estos temas. Pero sin embargo, tú tienes una porción de la sociedad que aún asiste alegre a hacer fila para el matadero y uno se pregunta cómo convencer a este grupo social que no es pequeño, es nutrido en el país, que asiste con emoción y con alegría a escuchar estas propuestas, de nuevo, ligeras y vacías de contenido, pero que vienen con un regalito, con un juguetito, con una cocinita, con un electrodoméstico, con un bono, con un chanchito, con un tractorcito para la foto, que luego se retira para aquí. Es decir, aún tienes una porción de la sociedad que está justamente en esa predisposición de acudir celebrando su propia asistencia al matadero, y eso es lo que tienes que contrarrestar con mensajes lógicos, con mensajes asentados, por supuesto, en otras visiones que las que propone el gobierno, pero también con mensajes creativos, y se lo planteaba también a Javier. El desafío de la creatividad está siendo correctamente abordado desde los grupos de oposición, los que proponen el no. Yo creo que hay grupos y hay campañas que he visto, algunas de ellas, la del NON, es la del no, no, que me parecen bastante creativas y que me parece además que han tenido un impacto favorable en una parte de la población. El vaciamiento que tenemos como ciudadanos, esto de ir caminando a festejar, por ejemplo, yo te digo, Fernando, si yo fuera a Ushuaia, si yo fuera a Cuencana y a mí el gobierno me está promocionando un concierto de Belé por los páramos, por mucho que a mí me guste Belé, yo no piso ese concierto. Eso es pensamiento crítico, eso es ser coherente. No puedes desapegar las cosas. Y hay que ser, ahí sí, muy, muy, muy radical en lo que se hace. Y así como tú dices que hay un grupo muy nutrido de personas que quizás por ignorancia, quizás por fanatismo o quizás por el odio irracional con el que viven a diario y que ha sido promovido en gran parte por los medios de comunicación, todavía sostiene, apoya y aplaude este modelo autoritario que prácticamente lo que les dice es, sin ningún tipo de complejo, es el más sabido, el que más grita, el que más insulta, el que peor se porta, o sea, el niño malo del salón es el que va a brillar. Entonces, con este mensaje, muchas personas, aunque tú no lo creas, coinciden, porque siempre han sentido de que tienen que cuando les llaman la atención, que cuando no les dan lo que quieren, pues entonces están haciendo mal. Ahora ven una figura gubernamental que se comporta como todo aquello que nosotros decimos, esto no es así, y entonces dicen, me siento identificado. Esa es una Oye, pero parte es de la... gravísimo lo que estás diciendo, porque estamos hablando entonces de una sociedad que se ve reflejada en esto, es decir, que en el momento en que adquiere, y esto ya individualizándolo en cómo recibe el mensaje cada una de estas personas, el momento en que adquiere una cuota de poder, está dispuesta a utilizarla para comportarse como un abusador, como un bully. Por supuesto. Y si no lo reconocemos ahora, es que definitivamente nunca lo vamos a mejorar. Yo decía el otro día, Fernando, a ver, nosotros combatimos los insultos en los colegios, combatimos el bullying en los colegios. Decimos siempre, no puedes apartar a la gente, no puedes insultar a nadie, no puedes hacer sentir mal a nadie, no puedes ofender a una persona.
¿Por qué razón lo que estamos viendo en los gobernantes de hoy? Y digo gobernantes porque no solamente es el presidente, también quienes lo rodean, también sus ministros, también sus asambleístas. ¿Por qué de repente parece que es plausible lo que ellos hacen? ¿Por qué parece que eso es lo que nos representa como sociedad? ¿Y por qué razón hay tanta gente aplaudiendo esa forma de comportamiento? ¿Por qué? Porque la aspiración es, ahí está, lo que siempre yo he querido ser y no se me ha permitido, hoy nos gobierna. Y eso quiere decir que no ha estado tan mal. Por eso yo decía, este gobierno, y creo que te lo dije a ti en algún momento, este gobierno saca lo peor de los seres humanos. Y te estoy hablando no solamente desde la parte humana, sino también cómo han salido a flote tantos racistas, clasistas, homofóbicos, que hoy sin ningún tapujo se sienten en la libertad de comportarse, actuar y hablar sin ningún tipo de consecuencia. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que el gobierno hace, deshace y ningún escándalo, Fernando. Ningún escándalo lo topa. Es impresionante cómo desde la misma sociedad se ha empezado a justificar las cosas. Y es como, y ya no es solamente es que tal persona lo hizo. Ahora es, déjenlo que lo haga. Él es el presidente. A la suerte de quien tiene el poder puede hacer lo que quiera, olvidándose que el presidente de la República es un mandatario, no es el mandante. El mandante es el pueblo. Y lastimosamente aquí se está distorsionando el entre lo que debo ser y lo que puedo ser. Porque a muchísima gente le encantaría ser una lacra, pero no debe ser. ¿Por qué? Porque para eso está el sistema de normas. Cuando se vende esta idea de, por ejemplo, te lo digo muy abiertamente, Fernando, eliminar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hay gente que yo conozco que aplaude eso. ¿Y sabes por qué? Porque dicen, ay, por fin ya no le voy a tener que pagar a la empleada. Ese es el nivel de sociedad que tenemos y que han estado escondidos o que han estado, pero reprimidos, pero que hoy sienten que llegó al poder alguien que en vez de garantizar derechos, les va a dar el golpe que necesitan para dejar de hacerlo. Y esto, mira, sí es grave y sí es fuerte de poder combatir, porque nosotros creemos ingenuamente que estamos hablando con seres racionales, con personas que tienen pensamiento crítico, con personas que van a decir, yo no necesito un muñeco, yo lo que necesito es que mi hijo pueda educarse, yo no necesito un bono de $1,000, yo lo que necesito es que el hospital pueda atender a las personas, yo no necesito que mis hijos estén bien o que yo tenga trabajo, lo que necesito es que toda la población esté bien. Nosotros creemos, y te digo nosotros quienes hacemos oposición, creemos que estamos hablando con personas que hacen ese razonamiento de justicia social desde muy temprano o que lo hacen a diario. Y hay gente que con conocimiento, con profesión, no lo hacen. Es más, están muy, muy a gusto con las cosas que se van a eliminar. ¿A dónde tenemos que apuntar nosotros? A que la mayoría, esos que tú dices, académicos que ahora se han apartado, pero que también hacen parte de la elección de Daniel Noboa hoy, esas personas que sí son voces que pueden llegar a más ciudadanos, sean quienes adviertan que la figura que estamos viendo, que el autoritarismo, que el riesgo de perder es muchísimo más alto que el riesgo de, en este caso, de salvar al país. Lo que estamos hablando es el 16 de noviembre una reconfiguración total de lo que nosotros conocemos hoy en día como un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso es lo que vamos a perder. Y ojo, porque aquí van a decir, no, pero tranquilo, que después vendrá la elección de los asambleístas constituyentes y solo después vendrá la votación si queremos o no la nueva carta, la nueva carta. Primero, pero esto ya ha sido un naipe que se ha lanzado sucesivamente en las Mira, elecciones, ¿no? eso Ahora, no siempre es ahora lo inequitable. importante es odiar y luego, ahora lo importante es odiar lo suficiente para que triunfe el que más odia y luego hablamos de nuestros derechos y luego esto queda pospuesto hasta que la propia población no sabe qué son sus derechos y es que eso es lo realmente preocupante porque ahorita tú me decías, ¿sabes qué? Existen intenciones perversas y bien financiadas y yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que me preocupa es lo bien que calan hoy día. Porque en teoría, si esto viniera únicamente de estos grupos de élite minoritarios, debería ser desmontable en el campo de las ideas y a la hora que el pueblo las reciba, decir, ok, listo, este señor millonario, este señor banquero, este señor de tal grupo de interés me está mintiendo. Pero estamos muy dispuestos a almorzarnos el engaño hoy por hoy. Esa es la grave, digamos, eso es lo que refleja la gravedad del momento que vive el país. De nuevo, hacemos fila para entrar al matadero.
es un vaciamiento de la democracia. Y yo no te voy a decir que el culpable es Daniel Noboa. A lo largo de la historia política de este país se ha sostenido sobre la dádiva, sobre el regalito, la fundita. A eso acostumbraron a la población. Acá encontraron, esta gente encontró tierra fértil porque tiene muchísimos más recursos y tiene una maquinaria contra la que nosotros, lastimosamente, a pulso, en una buena lead, no vamos a poder competir. Sin embargo, yo no creo, Fernando, y acá te lo digo con mucha esperanza, quizás, con mucha fe, creo que sí podemos, aún tenemos tiempo. Para mí, el tema, por ejemplo, del feriado, el tema del paro, eh, son distractores muy grandes y hacen perder el tiempo. Estamos a menos de una semana. Y yo no veo realmente, Fernando, en los espacios generales de mayor alcance a la población, que se esté debatiendo con la mesura que tiene que debatirse. Oye, no vas a decidir si cambiar el color de una pared. Es que a mí me parece inadmisible. No estamos decidiendo si este año, no sé, vamos a comer chancho o pavo para la Navidad. Vamos a tomar la decisión como país si queremos o no entrar a un proceso constituyente que nos va a costar más de 200 millones de dólares y que te digo, al único que le va a beneficiar es al presidente de la República, porque el modo campaña en on es lo que mejor le va, porque mientras está en campaña, no es pues responsable de las cosas que pasan a diario. No es la salud, no es la educación, no es la seguridad, es la campaña, ellos, nosotros, ustedes los malos, nosotros los buenos. Y ese vivir permanentemente en campaña desobliga al gobernante a ponerse a trabajar. Con la constitución que tiene, lastimosamente. Ahora, quiero insistir un poco sobre esto, ¿no? Porque creo que el gran desafío, el gran detalle de esto es poder comunicarse con un pueblo que está recibiendo mensajes en ese sentido y que además viene acosado por la desigualdad, por los índices de delincuencia, por la desatención de lo público y que ha encontrado, si se puede, en estos mensajes, una válvula de escape, ¿no? Un aligeramiento a través de la política. Fíjate el oxímoron que es un aligeramiento de estas condiciones, ¿no? La esperanza la deriva hacia este tipo de conceptos fáciles porque pensar le resulta muy doloroso y es a ellos a quienes se tiene que llegar. Y siempre está el riesgo enorme de hablar desde la soberbia o desde la vanidad, ¿no? Tú que no entiendes, pero al final la carga de las organizaciones políticas es conseguir entender a su electorado para poder llegar con un mensaje de forma plena y que ese mensaje sea entendido. ¿Cómo estás viendo ese ejercicio? ¿No? ¿Cómo estás viendo? Porque yo veo mucho de participación en redes sociales donde se insulta de tontos, por ejemplo, el votante de Novoa o a la gente que está dispuesta a alimentando, si se puede, esta polarización y este juicio sobre el otro, este juicio que separa, este juicio que distancia posturas en la sociedad. ¿Cuáles son los elementos que habría que poner en ejercicio de nuevo en estos escasos 10 días para poder llegar a la comprensión del ciudadano, a entender desde dónde reciben los mensajes, cómo los procesa y cómo luego estos se traducen en un voto? Creo que tenemos nuevamente algún problema con la conexión con Moni. Bien, mientras regresa Moni, yo les tenía en pantalla ahí está, ahí mejoró, ahí mejoró, ahí mejoró, ahí mejoró. Ya. No sé si alcanzaste a escucharme, Mónica. Ahí llegó. Ahí creo que estamos, ahí creo que estamos. No sé si alcanzaste a escucharme, pero yo decía, bueno, a ver, habrá que Sí, llegar habrá que llegar a estas personas de la forma en que están consumiendo información hoy por hoy y la están procesando y podría generarles un cambio de opinión. Y me pregunto si se está haciendo y cuáles son los ineludibles o las acciones ineludibles que tenemos que ejecutar en estos 10 días para que eso suceda. mira, hay un error grande, ¿no? Hay gente que está diciendo, por ejemplo,
vota no a las bases militares y vota sí a la constituyente. Y yo digo, ok, ¿por qué vas a votar no a las bases militares? Porque no quiero que se lleven Galápagos. Ok, pero si votas sí en la constituyente, sabes que igual lo van a hacer, ¿no? Porque las tres preguntas terminan siendo preguntas de enganche. Porque al final, cuando él te dice, no te voy a decir que voy a cambiar, porque lo va a cambiar absolutamente todo. Es porque le vas a dar la llave, literal, para que abra la puerta y destroce absolutamente todo y desmonte absolutamente todo. Entonces, hay un problema grande y lo que tú decías, perdón, me parece súper loable. ¿Cómo defiendes algo que no conoces? ¿Cómo te empoderas de algo que no sientes tuyo? ¿Cómo haces el ejercicio de decir, no me quites esto si ni siquiera sabes lo que tienes a tu favor? Mira que todo el relato que se ha construido, por ejemplo, con el tema de atención prioritaria, a mí me han escrito personas y me han dicho, oye, ¿es verdad que a los delincuentes los atienden primero? Yo digo, oye, los delincuentes los dejan ir en la cárcel. O sea, es asqueroso y es deliberado. Pero ¿sabes y qué? es Es que hay que hacerlo notar asqueroso y deliberado. Y creo que esa es la tarea que está faltando. claro, pero por ejemplo, ahí ves a un Milton Pérez de Teleamazonas que escucha semejante barbaridad y públicamente no le hace ver que esa no es la realidad. Porque, por favor, lo sabemos tú, lo sé yo, lo sabe cualquier persona que ha ido a un hospital público, que esto no funciona así. Pero claro, mentir es el deporte nacional y para él es la cosa que mejor le resulta. Mira lo que pasa ayer con el tema de la liberación de las chicas estas que les encontraron el año pasado $2 millones. O sea, libres, sin cargos. Pero nadie se acuerda del relato que se construyó de esa situación. Nosotros creemos, y vuelvo e insisto, creemos que estamos litigando, te iba a decir, que estamos hablando con gente decente, con gente que va a hacer el mismo razonamiento leal, de verdad, de explicar con razones por qué razón quieren cambiar la constitución. No te lo dicen. ¿Y por qué no te lo dicen? Porque no quieren adquirir compromisos de los cambios que van a hacer. Y luego dos, porque todos sabemos lo que viene con la propuesta de la constituyente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues sí, yo creo que tenemos 10 días para darle muy, muy duro al qué vamos a perder, qué es lo que está en juego y sobre todo, y acá viene el apoyo de la gente también, que no nos bajen los contenidos, Fernando. Porque te digo, muchísimas personas han reportado que han bajado contenidos de programas de medios digitales, bajaron la señal de Muyo TV, generan denuncias masivas en estos canales, en los propios videos de TikTok, para que estos mensajes no lleguen a la gente. Pero definitivamente es un trabajo que hay que hacer y abonar a que estos días, por muy pequeñitos que parezcan, sean suficientes para que la mayor parte de la población tome conciencia de lo que se viene. Esto no es una apuesta ciegas, no es confía en mí y luego hablamos, es si realmente tuviéramos una persona que gobierna desde la verdad y no desde la mentira, tuviéramos que saber qué es lo que pasa. Ayer yo reflexionaba, a todo el mundo le parece molestar el tema de atención prioritaria. Ah, les molestan los privados de libertad. Entonces, por un artículo vas a cambiar una constitución. Por un artículo vas a gastar $200 millones o más y vas a perder 2 años de trabajo, de gobierno, de sentarte a trabajar por la gente. Por un artículo, no nos mientan. Esa no es la verdad. La verdad es desmontarlo todo. Y esa es un poco la explicación que me parece que hace falta, o con esa didáctica, quiero decir, ¿no? Con ese abordaje. Porque al final, a mí sí me da miedo, ahorita decías, no, la gente tiene que estar consciente de los peligros, y yo sí me preguntaba mientras me escuchaba, es desde el peligro, es desde la alerta de los peligros, desde donde se tiene que construir este nivel de empatía comunicacional. Y no estoy del todo seguro, querida amiga, realmente pienso que el gran desafío es motivar alegría e ilusión de lo que se puede venir, y creo que es bastante, y claro, esa alegría y esa ilusión tiene que estar enfocada a evitar los peligros que esto representa, pero no sé si es desde ahí, desde donde debe germinar la conversación. Y aquí me lleva esto a plantearme dónde hay espacio justamente para esa ilusión en el relato que debe proponerse desde el no. ¿Cómo ilusionas a la gente para que digas, no, papito, a mí no me va a hacer esto, yo voy a poner mi voto para que esto no suceda? Mira, servidores públicos sin carrera. Mira, te voy a decir algo.
La ley de integridad pública, que fue la razón por la cual muchísimas personas se quedaron en la calle, fue declarada inconstitucional. Y entonces los servidores públicos que están hoy en funciones y que dijeron, uff, me libré, no me llegó a mí, no me alcanzó. Bueno, pues agárrense, porque si viene una nueva constituyente, lo más probable es que se elimine el artículo que garantiza la carrera del servicio público. Una. Lo otro, el trabajo. Mira, hoy me gustó mucho una explicación, y creo que la semana pasada lo tuviste ahí a Jacobo y a Andrés Arauz. Me gustó mucho la explicación económica. Yo siempre me enfoco en la parte del derecho y en la parte social, pero Andrés Arauz hoy hizo un análisis económico de cómo el traspaso de la prestación de salud hacia el seguro, hacia el Ministerio de Salud Pública va a hacer colapsar el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cómo eso va a perjudicar no solamente a los jubilados, sino también a las personas que se van a jubilar. Esas dos. Y lo otro, hay un escenario muy fuerte de aquellas personas que hay que apelar, Fernando, a lo que no tuvieron y luego sí tuvieron. Muchísimas personas que por muchísimos años no tuvieron acceso a seguridad social, que no tenían acceso ni siquiera al reconocimiento de un salario digno, que no tuvieran ni siquiera el reconocimiento de ser trabajadores formales y que vivieron en muchísimos casos de la precarización laboral, que luego fueron reconocidos y por primera vez en su vida tuvieron estabilidad laboral. Ese marco es otra de las cosas a las que hay que apelar. Y creo yo que el voto más firme es de toda esa juventud, Fernando, que hoy en las universidades públicas no pueden dejar perder ese derecho para convertirlo en privilegio. Y te digo algo, Fernando, hay mucha gente que dice hoy en día, pero ¿para qué queremos salud si igual no la tenemos? ¿Para qué se declara? Y es porque esto es declarativo, ¿no? Pero es que declaramos que tenemos salud y no tenemos salud. Declaramos que tenemos acceso a la educación y no la tenemos. Declaramos que hay seguridad y no la tenemos. Declaramos que hay trabajo y ya no nos afilian. Yo quiero que solamente se acuerden cómo era hasta antes del 2017. ¿Cómo fue? El tema no es la constitución. El tema son los gobernantes. Y a mí me gustó mucho algo que dijo ayer Fernando Bastias. Cambiemos de gobierno, no cambiemos de constitución. Porque la constitución sirve y es declarativa de derechos y se materializa en las leyes orgánicas y ordinarias que se crearon a partir de ella. Eso es lo que tenemos que defender, desde la defensa de lo que nos pertenece, porque uno no deja, así como acá, uno se aferra al novio que uno ha amado toda la vida, así, aferrarse a algo que te protege, a algo que es declarativo, sí, pero que se materializó, que sí lo vivimos, que sí lo tuvimos y que lastimosamente lo perdimos, porque 3 gobiernos se han dedicado a destruirlo todo. Esta es la oportunidad de defender. ¿Sabes cuál es el riesgo ahí? ¿Sabes cuál es el riesgo ahí? Que caigamos desde la otra orilla, por supuesto, y desde la lógica que plantea que se plantea desde el centro hacia la izquierda, en el mismo cuento de las vaquitas. Oye, cuidado que te van a quitar una vaquita, ¿no? Y la constitución. No, es que ese es un poco el riesgo, ¿no? Que la respuesta sea esa. No, es que te van a quitar la educación pública, pero hasta hoy no me la han quitado. Digamos, ha caído en deficiencias cada vez más profundas, pero mis hijos van al colegio. Te van a quitar la salud pública, pero hasta hoy. Pero Fernando, es que acá viene el tema. Yo por eso siempre digo, la educación universitaria, desde que yo tengo uso de razón, había la opción pública y la opción privada. La diferencia fue cuándo fue de calidad y cuándo no fue de calidad. Porque hay hoy estudiantes públicos, sí, pero con calidad educativa, como fue exigida en su momento, como se garantizó en su momento, al punto, Fernando, tú estudiaste en la Católica, pero al punto de que la Universidad de Guayaquil empezó a quitarle alumnos a las universidades particulares. ¿Por qué? Porque empezó a verse servicio público de calidad. El tema no es que sea gratis, porque gratis no es, lo pagamos todos con nuestros impuestos. El tema es que además de creo que se fue también Mónica. No logro una conexión estable.